Sí, ya sé que el Spider-Verse sucedió y todos estamos muy contentos de que nuestro sueño se haya hecho realidad. Sin embargo, si no conocías la historia del chico truenaespaldas, en este video la traigo para ti. Bienvenidos amigos a el resumen y las curiosidades del sorprendente Hombre Araña. Ahora entenderán por qué llora en todo momento. Esta historia comienza presentándonos a un lindo y pequeño Peter Parker, el cual jugaba a las escondidas con su padre. Pero algo extraño sucedía. Cuando Peter entra a la oficina, este estaba hecho en desorden, como si alguien se hubiera metido a buscar algo importante, despertando la preocupación de sus padres. Desde ahí podemos ver que su padre ya experimentaba con las arañas, involucrado en un experimento basado en la genética arácnida. Pero esto te lo explicaré en el video secuela de esta peli. Peter es llevado para su protección con su tía May y Ben Parker, esperando el regreso de sus padres, los cuales lamentablemente nunca volvieron. En los cómics, Richard Parker y Mary Fitzpatrick eran dos agentes de la CIA que se enamoraron en su ambiente laboral, por lo que al tener un trabajo muy estricto era de costumbre dejar a Peter al cuidado de sus tíos. Durante una misión para la investigación de Albert Malik, el tercer cráneo rojo, su avión fue derribado por el villano Carl Fierce, provocando su muerte. El tiempo pasa y es ahí donde vemos a un Parker joven con un estilo más cool, basado en los cómics Ultimate, y no más ñoño como su predecesor. Pero eso no le quitaba que sufriera de bullying por Flash Thompson en la preparatoria Midtown, la cual solamente existe en los cómics. Mientras escuchamos la canción No Way Down de The Shins, les digo que este Peter era tan cool que era skate, y este guiño fue añadido por el actor al ser muy fanático de este deporte. Él también pasaba tiempo fotografiando a su crush, Gwen Stacy, como un acosador. Y sí, también tiene el hobby de la fotografía como su contraparte de los cómics. El libro que Gwen lee se llama Cat's Cradle de Kurt Vonnegut. En los cómics, Peter conoció a Gwen hasta la universidad, y comenzó a salir primero con Mary Jane, mientras que Gwen llegó a salir con Flash y Harry para poner a Peter celoso. Pero al ver que su relación con MJ era más superficial, Peter se enamoró profundamente de Gwen, considerándola su primer amor. Peter interviene en una de las fechorías de Flash y termina siendo golpeado, lo que Gwen considera algo lindo. Al llegar a casa, su tía le pregunta por el golpe en su cara, a lo que Peter dice que se cayó de su patineta, mientras que su tío limpiaba el sótano al quedar inundado. Al igual que en el cómic Ultimate, sus tíos son un poco más jóvenes, pero no tan sexys como la nueva May. Cuando Peter ayudaba a su tío, descubre un portafolio que le pertenecía a su padre, encontrándose una fotografía de Richard y el Dr. Connors, del cual hablaremos más adelante. Peter comienza a esculcar el portafolio, encontrando sus lentes, quitándoselos de contacto y portándolos de su padre, teniendo un aspecto más similar al de los cómics. Peter también descubre unos documentos que se encontraban en un compartimento secreto, los cuales tenían una extraña ecuación. En el cuarto de Peter podemos observar un póster de la peli La Ventana Indiscreta de 1954 y otro póster del actor Donald Glover, quien quiso ser el Chico Araña en esta adaptación, pero en otro universo terminó siendo Aaron Davis, el tío de Miles Morales. Su tío le comenta que su padre y Connors trabajaban juntos en Oscorp, despertando la curiosidad de Peter por saber en qué trabajaban, descubriendo que juntos investigaban la cruza genética de especies. Mientras Peter investiga en su computadora, podemos ver un artículo sobre la desaparición de Oscorp, y es que este se había ido de sabático. No, la verdad es que la producción aún no sabía qué actor lo interpretaría. Así que Peter decide ir a Oscorp para investigar y conocer al Dr. Connors, suplantando a un pasante mientras vemos la silueta de Norman, el cual no tenía rostro por el motivo que anteriormente les había comentado. Gwen se encontraba ahí al ser pasante y mano derecha del Dr. Connors, y por culpa de Peter este chico se quedó sin su recorrido. Adiós, señor Guevara. Gwen comienza el recorrido presentándonos al Dr. Curtis Connors, quien se sorprendió por el conocimiento de Peter. ¿Sabías que el IQ de Peter Parker es de 145 mientras que yo lo supero con 183? Ya sé que no tiene nada que ver con esta historia, solamente lo quería compartir. Gwen le muestra al grupo los animales con los que Oscorp experimenta, dándonos una referencia a Rhino. Peter se topa con este tipo muy extraño tirándole su documento, el cual tenía los mismos símbolos que el documento de su padre. Este tipo se llama Rahit Ratta, quien es un trabajador de Oscorp, especialmente de Norman. Peter se infiltra a una habitación experimental donde se creaba un tipo de biocable hecho de telaraña con arañas alteradas genéticamente. Mientras Peter andaba de fisgón, una de esas arañas lo muerde en el cuello. En los cómics, la araña lo muerde en la mano y no en el cuello, mientras que él también crea su propia telaraña. En su versión Ultimate, la araña que muerde a Peter fue creada por Norman Osborn. Sin embargo, en esta adaptación, su padre tuvo que ver con la creación de estas arañas, lo que le deja la patente de las telarañas a los Parker. Ratta le exige a Connors una solución, ya que Norman se encontraba grave de salud, pero Connors le dice que aún no puede resolver la famosa ecuación, y de no hacerlo, Connors quedaría sin trabajo.
Mientras Peter se dirigía a su hogar en metro, el veneno de la araña comenzaba a hacer efecto, y por un momento vemos el símbolo de la araña icónico de su traje. Mientras este borrachito jugaba con Peter, su ADN se había alterado adquiriendo sus habilidades, adhiriéndose al techo, despojando a esta chica de su blusa y provocando una pelea. En los cómics, Parker descubre sus habilidades después de ser casi atropellado subiendo un edificio en segundos, mientras que en su versión Ultimate, Parker es llevado al hospital después de ser mordido, descubriendo sus habilidades en la escuela. Continuando con la historia, Peter llega tarde a su casa mientras sus tíos estaban preocupados, sosteniendo una mosca, comiendo demasiado y descubriendo a su amiga araña que lo había picado. Al día siguiente, Parker no controlaba su fuerza destruyendo su baño y sintiendo todo a su alrededor. Cuando Peter introduce el nombre de su padre, Richard Parker, hay una referencia a la peli Life of Pi, ya que el tigre se llama igual que él. Además de que el actor que interpreta a Rata fue Pi en esa peli. Peter visita a Connors para decirle que pudo solucionar la famosa ecuación. Connors se sentía acomplejado al no tener su brazo, pensando que la cruza genética de especies es la solución, pero nadie sabía qué tan dominante sería la especie animal en los humanos. El Dr. Curtis Connors fue un famoso cirujano del ejército de los Estados Unidos, quien al estar en el campo de batalla curando a algunos heridos, sufre un ataque militar perdiendo su brazo. Al llegar a su hogar se obsesionó tanto con la regeneración de las extremidades reptilianas, tratando de buscar una solución para recuperar su brazo. Al día siguiente Peter humilla a Flash mientras este jugaba básquetbol, lo que no le gustó para nada a su tío al considerarlo una venganza. En su versión Ultimate, Peter le rompe la mano a Flash al intentar golpearlo, quitándole su espacio de titular en un partido de básquetbol. Su tío le dice que por gracias a Peter no va a poder recoger a su tía, por lo que le pide de favor a Peter que vaya por ella, mientras intenta pedirle una cita o algo así, para luego hacer acrobacias con su patineta y un par de saltos con sus nuevas habilidades. Él se dirige a Oscorp para visitar a Connors, quien le muestra un dispositivo capaz de expandir una nube con una toxina en toda la ciudad. Peter y Connors comienzan a trabajar mostrándole a Peter su idea reptílica de regeneración, logrando virtualmente la aceptación en roedores inyectando a uno de ellos. Pero el descuidado había olvidado a su tía, lo que provocó el enojo de su tío, diciéndole la famosa frase: un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero en otras palabras y dicha por su padre. Peter se enoja y se retira rompiendo la puerta, mientras que su tío va tras él. Él entra a una tienda de abarrotes discutiendo con el cajero de nombre T-Bone. En los cómics existe un chico con ese nombre, solo que este es un capo criminal. Un ladrón asalta la tienda y Peter lo deja escapar, pero cuando el ladrón huía, su tío intenta detenerlo disparándole. Peter vio lo sucedido y desesperado pide ayuda, pero su tío había fallecido. En los cómics, Peter deja huir al ladrón tras ser entrevistado en televisión siendo Spider-Man. Este ladrón iba tras un dinero que se encontraba en la casa de sus tías, asesinando a Ben. En la versión Ultimate, mientras Peter se encontraba luchando, sus calificaciones bajaron drásticamente, logrando el descontento de su tío, diciendo la misma frase que escuchamos en este filme, y que al igual fue dicha por su padre. Peter deja escapar al ladrón, el cual se dirige a casa de sus tíos, y asesina a Ben, jurando que después de ese acontecimiento, él defendería al débil. Continuando con esta historia, Peter se sentía culpable de lo sucedido y no tan de buena, sometiendo a Flash e ignorando a Gwen. Así que Peter decide ir en busca del asesino de su tío, cayendo accidentalmente en una arena de lucha libre, de donde se inspira para la creación de su traje. Justo como en su versión Ultimate, observamos el nombre de Crusher, luchador contra el que Peter se enfrenta. Peter se crea un disfraz casero muy parecido al de la versión Ultimate para ir en busca del asesino de su tío, creando sus lanzatelarañas con el biocable de Oscorp, los cuales pone a prueba funcionando a la perfección. Mientras que Peter seguía haciendo bocetos, vemos el icónico logo de Spider-Man como el de los cómics, mientras se escuchaba la radio de la policía para atrapar al asesino, pero ninguno era el correcto, llamando la atención del oficial Stacy, el padre de Gwen, ya que todos los atrapados compartían una imagen muy similar. Peter comienza la creación de su icónico traje basado en la tela que utilizan los deportistas, el famoso spandex, el nombre genérico de una fibra también llamada elastano, plasmando sus telarañas y su icónica araña a base de serigrafía balanceándose felizmente por la ciudad. En los cómics, Peter se ha caracterizado por confeccionar sus propios trajes. Sin embargo, en su versión Ultimate, su traje fue obsequiado por un promotor de lucha al considerar su primer traje algo horrible. Después de que este le obsequia su nombre, él lo nombra Spider-Man, mientras que Peter le agrega su araña y sus icónicas telarañas. Peter continuaba con la misión de atrapar al asesino de su tío, confundiéndose de nuevo, pero también siendo considerado una amenaza para la policía quienes intentan atraparlo, llegando a su casa todo golpeado, preocupando a May. Connors muestra sus resultados supuestamente positivos a Ojos, quien le dice que ya no hay tiempo para las pruebas en humanos. Connors se negaba a hacerlo, y bajo la amenaza del ojón, él no tuvo más remedio que inyectarse el suero. Peter se encontraba más distraído
distraído que de costumbre, preocupando a Gwen, quien lo invita a su casa a degustar un delicioso brancino. Y sí, Connors había recuperado su brazo, el cual queda todo viscoso, pero con un raro efecto secundario. Durante la cena familiar, el oficial Stacy comenta que el chico araña es una amenaza, despertando la incomodidad de Peter, quien le comenta que solo brinda un servicio al público, comenzando una discusión con Papito Suegro y dejando enfriar el brancino. En realidad, en los cómics, el oficial Stacy ya era un oficial retirado, muy respetado, quien seguía teniendo voz y voto como autoridad. Lo curioso es que aquí es que en esta versión él apoyaba los actos y la ideología del chico araña, defendiéndolo ante la prensa, sobre todo de las acusaciones de JJ Jameson. Después de la discusión, Peter y Gwen salen a tomar un poco de aire, revelándole que él es el famoso enmascarado, dándole un beso con mucho estilo. Y es que en los cómics, Gwen jamás descubrió la identidad secreta de Peter. Sin embargo, en su versión Ultimate, sí, al encontrar el traje del hombre araña en un baúl. El sentido arácnido de Peter se activa presintiendo el peligro. Cuando él llega al lugar, Connors se había convertido en una enorme lagartija, quien iba tras los huesitos de Pi, pero Peter llega a tiempo para rescatarlo. En la placa personalizada dice Oscorp 2, como una referencia a que esta es la segunda aparición de esta corporación. La lagartija escapa mientras que Peter rescata a un niño de caer, revelando su nombre artístico y entendiendo la responsabilidad que tiene. Connor regresa a su forma humana, descubriendo una guarida en las coladeras. A la mañana siguiente, el oficial Stacy anuncia el arresto del hombre araña en el noticiero El Clarín. Sí, aquí no solo es un periódico, y el logo de Sony porque dueños. Peter conserva la araña que lo mordió, mostrándosela a Gwen, diciéndole que lo apoya en todo. Lanzando un balón y doblando un poste. Esto no tiene sentido. Peter visita a Connor sintiéndolo algo extraño, descubriendo que la rata con la que ellos habían experimentado había sufrido el mismo efecto secundario, convirtiéndole en una ratirreptil. Y por consecuencia, Peter descubriría que Connors es la famosa lagartija. Peter se dirige con su suegro para decirle que Connors era el famoso lagarto, pero obvio, este no le creyó al decir que aprecia mucho al Dr. Connors, pero sobre todo que él no es el alcalde de Tokio, como una referencia a Godzilla. Peter insistía, pero él no le creyó. Podemos ver el famoso diario El Clarín, quien pide fotos de la criatura, por lo que Peter decide ir a investigar a las coladeras al ver que miles de lagartijas se dirigían hacia allá, llevando su cámara fotográfica, como referencia a que Peter en un futuro buscaría empleo como fotógrafo en el periódico. Connor se volvía cada vez más loquito, aumentando la dosis, por lo que la duración como reptil aumentaba, teniendo la capacidad de hablar. Connor sorprende a Peter dejándolo malherido y descubriendo su identidad gracias a que él tenía el nombre en su cámara. Creo que el chico no es tan inteligente como yo pensaba. Gwen cura las heridas de Peter, preocupándose de que algún día este chico podría morir, como lo hace con su padre. Pero Peter le revela que él tuvo la culpa al resolver la ecuación, por lo que era su obligación detenerlo. Ya ven, este chico creó a su propio villano, y yo no tuve nada que ver. Como dato curioso, ¿sabías que una de las habilidades de Peter es el factor curativo? No tan avanzado o tan desarrollado como Wolverine o Deadpool, pero sí, este chico sana rápidamente. Connors, aún más loco, se inyecta el suero para ir tras Peter a su preparatoria con la finalidad de asesinarlo, manteniendo una pelea dentro de las instalaciones. Mientras ellos pelean, vemos la frase: "No es que yo sea tan inteligente, solo que me quedo con los problemas del tiempo". Es una frase del famoso físico Albert Einstein. Durante unos segundos vemos el movimiento de Peter imitando a la perfección el movimiento de una araña al atrapar a su presa. Lanza a Gwen y la salva. Aquí sí. Mientras que vemos el cameo del gran Stan Lee como un bibliotecario que escucha la canción Left Foot Forward de Graham Prescott. Connor se escapa mientras que Peter lo sigue hasta el drenaje pidiéndole a Gwen que realice un suero para curarlo. Peter encuentra su laboratorio descubriendo su malévolo plan. Resulta que Patas Verdes quería esparcir el suero por toda la ciudad para convertir a todos en reptiles con el famoso aparato de dispersión. Connor se es balaceado portando su icónica bata de los cómics. Lagartija despierta convirtiendo a los policías en dinosaurios. En este anuncio vemos Barkby, refiriéndose a Sarah Barkby, coordinadora de producción de Sony Pictures. Peter le dice a Gwen que rápidamente salga de Oscorp, ya que Connor se dirigía para allá, cuando de repente es detenido y atrapado por las autoridades. Stacy lo despoja de su máscara, Peter lo ataca y a los demás policías, descubriendo su identidad. Su suegro lo deja ir al saber que Gwen se encontraba en peligro, pero siendo herido por otro oficial. Gwen se esconde en un armario, para luego ser descubierta como en una escena de Halloween de 1978. Al estar herido, Peter estaba en contrarreloj, por lo que era muy probable que no llegara a tiempo. Justo aquí vemos un icónico vaso de café, y yo creo que en Nueva York ha de ser de lo más normal, porque este mismo café lo hemos visto en No Way Home y en la serie de Daredevil. ¿Recuerdan al padre del niño a quien Peter salvó? Bueno, era tiempo de devolverle el favor, ajustando las grúas para que Peter pueda columpiarse y llegar a tiempo. Eso sí es ser un buen hombre. Connors activa la máquina para propagar el gas, Gwen le entrega el antídoto a su padre, mientras que Connors y la araña comienzan la batalla. Entre golpes, arañazos y colazos, Connors destruye los lanzatelarañas de Peter, cuando de repente es ayudado por el capitán Stacy entregándole el suero. Connors se recupera atravesando brutalmente al capitán con sus garras. Peter libera el suero, regresando a Connors a su forma humana y a los oficiales
tales que habían sido contagiados. Y justo antes de caer es salvado por Connors. Y esta es la famosa escena reciclada de Spider-Man No Way Home. En los cómics, el Capitán Stacy muere salvando a un pequeño de ser aplastado, consecuencia de un enfrentamiento de la araña y el Doctor Octopus. A diferencia del filme, Stacy siempre supo que Peter era el Hombre Araña, dejando a su hija Gwen a su cuidado. Pero al ver la causa de la muerte de su padre, Gwen odia a la araña desde ese momento, culpándolo de tal suceso. Peter llega a su casa malherido, pero por fin con los huevitos que May le había pedido hace varios días. Peter no se presenta en el funeral del capitán, por lo que Gwen va en busca de él, descubriendo la promesa de sana distancia que le dijo su padre a Peter. Vemos que Flash es fan de la araña, como en los cómics, y al parecer Parker no tiene palabra porque en pocos días le vuelve a hablar a Gwen. Y créanme que eso fue lo más imprudente que Parker pudo haber hecho. Lo descubrirán en un futuro. Solo les digo que desde ahí aprendió a tronar la espalda. Finalizando esta trama con esta espectacular escena, además de una escena postcréditos muy obscura y lúgubre, en la que vemos al Dr. Connors en prisión siendo visitado por un hombre misterioso, quien le pregunta si le dijo a Peter la verdad sobre su padre. Este hombre misterioso es Gustav Pierce, quien en los cómics es uno de los culpables por la muerte de los padres de Peter, y quien en esta historia sería el encargado de reunir a la famosa banda de villanos conocida como los Seis Siniestros, pero eso se los explicaré en el siguiente video. Pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, esperando que te haya gustado. Si fue así, por favor te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones para que recibas el aviso cada que suba un nuevo video. Mi nombre es Tony Stark y te amo 3 millones.